estos días el énfasis ha sido poder guardar la palabra del Señor en nuestros corazones. No guardar la Biblia, no guardar la Biblia en un cajón, sino guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Esta palabra que se usa aquí, guardar, es un término hebreo, shamar, que tiene el sentido de proteger, vigilar o mantener algo, ¿no? Tenerlo ahí a la vista, vigilarlo. Es decir, que usted guarda un versículo de la palabra del Señor en su corazón y está pendiente de él, está pendiente de que no se le olvide, está pendiente de aplicarlo en los momentos que sean necesarios. Eso es guardar, mis hermanos, es tenerlo presente, es conservarlo allí en nuestro corazón. Hay otro pasaje, pueden abrir en Deuteronomio capítulo 12, versículo 28. Este es otro pasaje interesante que usa esta misma palabra guardar. Deuteronomio 12, 28 dice así: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Estas tremendas y hermosas palabras, ¿no? Aquí hay dos cosas puntuales que se nos dice que debemos hacer, ¿no? Se le dice en su momento, se le dijo al pueblo de Israel, pero hoy se puede aplicar también a cada uno de nosotros, ¿no? Dice la primera palabra, guarda, guarda. Y la segunda dice, y escucha. Y pensando en este pasaje, uno puede pensar en su vida privada, en su vida personal, ¿no? Guarda me habla a mí de mi tiempo personal con el Señor, donde yo leo, donde yo memorizo, donde yo estudio su palabra, analizo su palabra. Y luego dice, y escucha. ¿Esto de qué nos habla? De lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Uno escucha la palabra de Dios ¿en dónde? En la congregación, porque es ahí donde tenemos a alguien que generalmente nos predica, nos enseña. Entonces se dan cuenta, la palabra de Dios está en nuestra vida privada, personal, pero también en nuestra vida congregacional. Por eso es que uno no puede divorciar lo uno de lo otro. Hay una vida personal privada de devoción con el Señor, lo que le llamamos normalmente nuestro devocional, pero también está la vida congregacional, porque dice, y escucha. Obviamente tengo que escuchar cuando alguien la predica, alguien me la está enseñando. Entonces, eso habla de la congregación. Entonces, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, y aquí viene el resultado, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Hermanos, la palabra de Dios está llena de promesas como esta. Si nosotros decidimos seguir al Señor de corazón, va a haber enormes bendiciones. Claro, va a haber dificultades, va a haber situaciones que tenemos que resolver día a día, pero los problemas que tenemos que enfrentar serán no consecuencias de nuestros pecados, sino los problemas normales de la vida, ¿no? Los problemas normales, las enfermedades, la escasez de trabajo, cosas por el estilo, pero no consecuencias de nuestros pecados. Y créanme, es más fácil lidiar con los problemas cotidianos de la vida que lidiar con ¿qué? Con las consecuencias del pecado. Es algo totalmente diferente y eso es lo que nos diferencia de la gente del mundo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios o las razones de guardar la palabra de Dios en nuestros corazones? ¿Sí? Y yo he recopilado algunas razones que están relacionadas a la letra F, para que se les sea más fácil si quieren llevar en sus apuntes, ¿no? ¿Por qué tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestros corazones? En primer lugar, porque es en ella donde encontramos nuestra fe. Vamos a partir de ahí como inicio. Es allí donde encontramos nuestra fe. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que ha producido en nosotros, ¿qué cosa, mis hermanos? La fe,
La salvación, el conocimiento, la revelación de Dios. Y es interesante que el pueblo hebreo, y al inicio de la humanidad, las tradiciones eran mayormente orales. Y fue pues con el tiempo que se fue desarrollando la escritura. Pero era muy importante transmitir el mensaje de una generación a otra. Gracias a Dios por este precioso libro que hoy ya tenemos listo y confeccionado y traducido y está todo precioso con capítulos y versículos, de tal manera que nos han facilitado mucho la lectura, la memorización y todo. Pero no siempre fue así, mis hermanos. No siempre fue así. Ha sido un proceso largo de más de 1600 años que se tomó confeccionar este precioso libro. Y en este libro es donde nosotros encontramos nuestra fe. Aprendimos lo que es tener fe en Dios. Conocimos las palabras que nos llevaron a la salvación. Y miren lo que dice 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros, está hablando el apóstol Juan aquí. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta los propósitos de la Escritura? Para que sepamos, para que creamos, para que haya convicciones firmes en nuestras vidas, mis hermanos. Solo por poner un ejemplo aquí, la salvación no es algo que yo lo debo sentir. No, la salvación yo debo saber lo que la Biblia dice con respecto a la salvación. Por eso dice el apóstol Juan, esto se escribió para que sepáis que tenéis vida eterna. Hay muchos cristianos que viven por allí sintiéndose salvos y sintiéndose perdidos. Como hoy estuvieron bien en su relación con el Señor, pues se sienten salvos. Pero al día siguiente pecaron y ya se sienten perdidos, se sienten que van camino al infierno. No, la Biblia dice que debemos saber que somos salvos. Nosotros no nos dejamos guiar por lo que sentimos. No somos una iglesia que siente, ni que presiente, ni que se deja dominar de las emociones. Somos una iglesia que está basada ¿en qué cosa? En la palabra de Dios, porque sabemos lo que la Biblia dice. Y eso, mis hermanos, es la palabra profética más segura, ¿no? No la palabra del hombre, sino la palabra de Dios. Entonces, allí está la base, las raíces, el cimiento de nuestra fe. Por eso guardamos la palabra de Dios en los corazones. Otra de las razones por las que guardamos la palabra de Dios es porque nos habla de nuestro fin, no de nuestro final, sino de nuestro fin, nuestro propósito en la vida. ¿Para qué fuimos creados? Efesios 1:12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Este pasaje nos habla del fin, el propósito por el cual Dios creó al ser humano. Dios lo creó simplemente para alabanza de su gloria. Así de sencillo. Él creó todo esto hermoso que vemos y cosas que incluso no conocemos, cosas maravillosas que el mundo todavía sigue descubriendo, las cosas maravillosas que Dios creó. Pero nosotros, los seres humanos, somos la corona de la creación, somos su máxima obra, ¿no? Así como todo artista tiene una obra máxima, ¿no? Una obra que lo hizo famoso. Bueno, nosotros los seres humanos somos esa obra máxima y somos los únicos que fuimos creados con esa capacidad de adorar a Dios, alabar a Dios, conocer a Dios y ser hijos de Dios. Todo lo demás es creación de Dios. Pero nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Si usted no está siendo una persona que está rendida a alabar a Dios, a adorar a Dios, entonces usted no está cumpliendo su fin en esta vida, su propósito en esta vida, mi querido hermano. Su vida debe estar rendida al Señor. Pero también en ella encontramos información sobre nuestro futuro, el futuro de la humanidad. Por ejemplo, versículos como Lucas capítulo 21, versículo 33, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí se nos está anunciando que todo lo que conocemos un día va a cambiar, va a dejar de ser.
Pero la palabra de Dios, no. La palabra de Dios va a mantenerse intacta aquí en la tierra y en el cielo. Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta? Se anuncia las cosas que vienen. Este libro nos habla de los eventos futuros. ¿Qué va a pasar con nosotros? Y en un versículo hermoso, Juan 14:3, dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, aquí tenemos esta maravillosa promesa del Señor. Él va a preparar un lugar, ya lo ha preparado. Así como Él nos llama, como decía el cántico que estábamos hace un momento entonando: Señor, tú me llamas por mi nombre. El Señor conoce a cada uno de nosotros, nos llama por nuestro nombre y nos ha preparado un lugar para todos aquellos que hemos rendido nuestras vidas a los pies de Cristo. Y dice que lo ha hecho para que donde Él esté, nosotros también estemos por la eternidad. Qué maravilloso, mis hermanos, saber que el Señor con sus propias manos ha preparado un lugar para nosotros. Qué hermoso futuro que nosotros tenemos por delante. Pero la palabra de Dios también es una fuente de fortaleza, mis hermanos. Es nuestra fortaleza. Es la que nos fortalece en los momentos de duda, es la que nos fortalece en los momentos de aflicción, es la que nos fortalece en los momentos en los que nada más parece tener una respuesta, ¿no? Nada más parece tener sentido. Es nuestra ancla, es nuestra fortaleza, es nuestra base. Mire lo que dice Deuteronomio 11:8. Dice: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. ¿Se dan cuenta? Aquí está diciendo el escritor de este pasaje que al guardarlos, los mandamientos iban a ser fortalecidos. Solo por el hecho de mantener la palabra de Dios presente en sus corazones y en sus mentes, iba a ser una fuente de fortaleza, una fuente de esperanza, una fuente de firmeza en nuestros corazones. Pero otra cosa más que encontramos en la palabra de Dios, y por lo cual la atesoramos y la conservamos allí, es que ella es nuestra felicidad. Ella es nuestra felicidad. El Salmo 73, versículos 25 y 26, dice el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y el versículo 26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ahí tenemos al salmista demostrando su amor único y exclusivo por Dios, ¿no? Él dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Llegar a ese punto en nuestras vidas, ¿no? donde desear a Dios es lo único que realmente nos satisface, sería de gran ayuda para nosotros, mis hermanos. Llegar a ese punto donde sepamos que nuestra felicidad depende únicamente de nuestro Dios. Porque estaremos en un terreno seguro, estaremos en un terreno de paz. Porque cuando ponemos nuestras expectativas en nuestras carreras, en nuestros trabajos, incluso en nuestra familia, siempre va a haber algo que falle, ¿no? Siempre va a haber algo inestable, siempre va a haber zozobra, siempre va a haber ansiedad. Pero cuando lleguemos a decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Entonces, mis hermanos, hallaremos descanso para nuestras almas. Hallaremos la verdadera felicidad. Cuando el Señor sea el propósito principal de nuestras vidas. Hacia allá es donde la palabra de Dios nos empuja. Hacia allá es donde la palabra de Dios nos dice: este es el camino de la felicidad. Este es el camino.
Y dice el Salmo 119, 47, dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Una vez más el salmista, hablando del gozo, de la felicidad, de guardar los mandamientos, de esa satisfacción interna del corazón de saber que ha cumplido con su Dios. Y su mente y su corazón están limpios delante del Señor. Esa es su felicidad y debe ser la nuestra también, mis hermanos. Otra de las razones por las que atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón es que este es un libro de formación, mis hermanos. Formación. Hay mucha gente que viene a este libro por información. Y claro, van a encontrar 66 libros llenos de información de todo tipo. De tipo arqueológico, geográfico, histórico, antropológico, político. Van a encontrar una cantidad enorme de información. Pero si esas personas no son formadas por la palabra de Dios, se van a ir al infierno. Se van a ir al infierno. Hay sacerdotes y hay personas de diferentes religiones que son versados en la Biblia, pero no han sido formados por la palabra de Dios. Y pueden debatir con usted, y pueden debatir con un cristiano, con un pastor, con un teólogo. Y pueden hablar de muchos aspectos de la Biblia, de la información de la Biblia, pero usted se da cuenta que no han sido transformados por esa palabra. No hay una vida espiritual en esas personas. No han nacido de nuevo, porque sus conceptos son conceptos oscuros, son conceptos dañinos. Es falsa doctrina. Es falsa doctrina. Pero cuando uno viene a esta palabra y la palabra te forma, te hace una transformación espiritual, entonces tu vida concuerda con las sanas palabras de este libro. Y tu vida se ajusta a la sana doctrina. Entonces, este es un libro de formación, mis hermanos. No es solo información. Esto lo podemos ver en Proverbios capítulo 1, versículos del 1 adelante. Dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejos, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Allí tenemos, ¿no?, a Salomón describiendo las razones por las que él escribió el libro de Proverbios, ¿no? En realidad fue inspirado por el Espíritu Santo, pero humanamente él lo redactó. Entonces se dan cuenta todos los propósitos de este libro, pero en realidad todos los libros son así. Todos los libros de la Biblia tienen el mismo sentido, para dar sagacidad a los simples, para darle a los jóvenes inteligencia y cordura, para recibir el consejo de prudencia, entender justicia, juicio, equidad. Todo eso se lo adquiere a través de la palabra de Dios, mis hermanos. Por eso es el libro de nuestra formación y no solamente de nuestra información. Y también la palabra de Dios es una fuente. ¿Y es una fuente de qué? De muchas cosas. De muchas cosas, pero yo solo le he traído algunas de estas. Es una fuente de luz. Salmo 119, 105. Por cierto, el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia, pero está enfocado en la palabra de Dios. Está enfocado en las características de la palabra del Señor. Por eso hemos citado varios versículos del Salmo 119, porque es una fuente de luz. Este es uno de los versículos más memorizados de la Biblia, porque dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Allí se describe de manera perfecta lo que es la Biblia para nosotros en nuestro diario andar. Recuerden, mis hermanos, que
que cuando se escribió la palabra de Dios, pues las lámparas eran sumamente imprescindibles para caminar en la oscuridad de la noche. Entonces dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay ocasiones cuando con mi esposa salimos a comprar en las noches y tenemos que pasar por una vereda muy oscura. Y como ya pues pasado de los 40, la vista ya no es tan buena como antes, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Prender la lámpara. Y yo voy con mi celular para que no se nos pase un ratón o algo, pero más que todo para evitar, ¿qué cosa? Los tropiezos, ¿no? Pisar algo que no es agradable o tropezarse y caerse. Entonces, la palabra de Dios es eso en nuestras vidas espirituales. Es lámpara, dice, a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Mis hermanos, ¿cómo podemos sobrevivir en un mundo tan oscuro sin la palabra de Dios? Yo les pregunto, ¿es posible? No. ¿Cómo vamos a vivir esta vida sin la palabra del Señor? No se puede. El relativismo que reina hoy en día, este mundo completamente inmoral, esta revolución sexual inmoral que viene ya décadas destruyendo la humanidad, simplemente nos ahogaría y nos destruiría a nosotros y a nuestras familias sin la luz de la palabra de Dios. Por eso tenemos que siempre estar con ella, guardando la palabra en nuestros corazones, leyéndola, memorizándola, para no ser presa y no seguir la corriente de este mundo que cada vez está más loco y más perdido. Hermanos, el mundo nos quiere destruir, la corriente del mundo nos va a arrastrar, pero la palabra del Señor nos va a librar de todos esos males. ¿Qué más es la palabra de Dios? Es una fuente de paz, una fuente de paz. En nuestros corazones atribulados, ansiosos, nuestros corazones adoloridos, la palabra de Dios es una fuente de paz, es un descanso para nuestras almas. Isaías 26:3, otro de los versículos más memorizados de la palabra, que dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué precioso pasaje de la palabra de Dios, ¿no? Mientras yo más persevero en pensar en el Señor y mientras más confío en Él, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser paz. ¿Usted quiere tener paz? Bueno, este mundo dice que la paz se hace con guerra, ¿no? El que tiene las mayores armas, el mayor armamento, es el que impone la paz. Aquí el mundo impone la paz, ¿no? Es como entre los seres humanos, aun cuando desde niños, ¿no? El más fuerte es el que pone las reglas, ¿sí o no? Ok, ¿quieres paz? Entonces, pórtate bien o si no te doy un paz. Te doy mi paz. Entonces, es lo mismo. El mundo hace la paz con la guerra. Pero en el mundo espiritual no es así. La paz viene como resultado de perseverar nuestros pensamientos en Dios y confiar en Dios. Y eso produce paz en nuestros corazones, mis hermanos. La gente habla sobre la paz mundial, la paz mundial. Queremos paz para nuestras tierras, para nuestra gente. Pero si supieran, ¿no?, que la paz está en conocer a Dios, en la palabra de Dios. Tenemos que seguir anunciando esto, mis hermanos. ¿Qué más es la palabra de Dios? Es una fuente de sabiduría e inteligencia. Salmo 109, 98, dice así: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Se dan cuenta? Allí está la sabiduría con los mandamientos. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos, ¿con qué? Con tus mandamientos. Una vez más, ¿a qué se está refiriendo el salmista aquí? Al Pentateuco, ¿no? Que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio.
Esos son los mandamientos, eso es lo que le llama la ley. Y siguiendo esto que el Señor permitió que sea redactado y escrito para el pueblo de Israel, siguiendo estas leyes, ya los israelitas eran más sabios que sus enemigos. Podían ver que esa nación tenía algo diferente. Esa nación tenía estatutos que eran excelentes, que eran muy sabios, muy inteligentes. ¿Por qué? Porque fueron dados por Dios. Y por eso los israelitas eran más sabios que sus enemigos, porque seguían los mandamientos de Dios. Luego dice el Salmo 109, versículo 104, Salmo 119, 104, dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Una vez más, ¿no? Ahora se enfoca en la inteligencia. ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia y sabiduría, mis hermanos? Son palabras que a veces las usamos como sinónimo, pero en realidad la aplicación es diferente. La inteligencia la puede tener cualquier persona, ¿no? Pero la sabiduría es usar la inteligencia correctamente. Le voy a poner un ejemplo. Hay personas que son inteligentes para armar bombas y armar secuestros y armar desastres. Son inteligentes, sí, porque se necesita inteligencia. Cuando se tumbaron las Torres Gemelas, hubo una situación de mucha inteligencia para coordinar todo eso de manera perfecta. Pero ¿hubo sabiduría en ese acto? No, hubo maldad, hubo asesinato, hubo muerte, hubo desprecio al ser humano. Hubo muchas cosas malas. Se usó la inteligencia para el mal. Pero el Señor nos ayuda a usar nuestra inteligencia de manera sabia. Y hacia allá es donde debemos llegar. A usar nuestros dones, nuestros talentos y nuestras capacidades de manera sabia. Usted no se conforme con ser inteligente. A los jóvenes les digo, ir a la universidad los va a hacer más inteligentes, pero solo la palabra de Dios los va a hacer sabios para usar esa inteligencia de manera sabia. Y sobre todo para la gloria de Dios. Todo lo que ustedes harán que glorifique al Señor, o también que sus testimonios queden en alto o por el piso. Por eso tienen que buscar la sabiduría en la palabra del Señor. Otra de las cosas que la palabra de Dios es una fuente de esperanza, mis hermanos. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mis hermanos, la esperanza es eso que nos permite continuar, ¿no? Cuando parece que ya todo está por acabarse, tenemos esa esperanza, ese aliento que nos ayuda a levantarnos y a dar un paso más. Un paso más, vamos un día más. Vamos a levantarnos de la cama aunque no queremos, aunque no tenemos ánimo, no tenemos salud, pero la esperanza nos alienta, la esperanza nos dice: puedes hacerlo. Vamos, un día más, un intento más, un paso más. Entonces lo que nos trae la palabra de Dios a nuestro corazón justamente es eso, esperanza. Es decir, es una esperanza viva de saber que en Cristo todo va a ser bendición. Quizás no lograremos todo lo que nos propongamos en esta tierra, en este mundo, pero esto es solo pasajero, mis hermanos. La verdadera bendición empieza en la eternidad. Usted y yo no sabemos cuántos planes Dios tiene para nosotros en su presencia. La Biblia solo nos da cierta información, pero Dios es un Dios con un amor tan grande, una sabiduría infinita, que cuántas cosas tendrá Él preparado para nosotros en la eternidad. Entonces, no pensemos que esto lo es todo. No, guardemos la esperanza viva de que nuestra verdadera vida comienza cuando ésta termine. Allí comienza
esa esperanza viva. Mantengamos la esperanza viva de que allí comienza la verdadera vida. Otra fuente más, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? La Biblia es una fuente de libertad, mis hermanos, una fuente de libertad. Salmo 119, 45 dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Se dan cuenta? Guardar la palabra de Dios trae libertad. Si usted hace lo que está aquí escrito en la palabra de Dios, le va a traer libertad. Usted no estará temiendo a las leyes, a no ser que viva en un país donde las leyes estén tan corrompidas que usted, por ser cristiano, termine en la cárcel, ¿no? Aún así, usted estando en la cárcel es libre. Y los que están afuera están esclavos del pecado. Pero la libertad viene de seguir los mandamientos de Dios. Y Juan 8:32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mis hermanos, la verdad libera. La libertad verdadera se experimenta a través de la verdad. Cuando usted trata de ocultar un pecado con una mentira, una no va a ser suficiente. ¿Cuántas le va a ser suficiente? Nadie sabe. Porque cuando usted comienza con una mentira, va a tener que ocultar esa mentira con otra mentira y con otra mentira y hacer todo un cuento que ni usted mismo se va a acordar de todas las cosas que se inventó. Yo creo que a más de uno nos ha pasado eso, ¿no? De que creamos tremendos cuentos cuando decidimos ocultar la verdad. Pero cuando decimos la verdad desde el inicio, eso nos libera. Claro, quizás nos traiga un castigo, pero el castigo producirá su fruto y ya pasó. Es un momento desagradable, pero la verdad traerá paz y libertad. Y por último, mis hermanos, ¿por qué conservamos la palabra de Dios en nuestro corazón? Porque en ella conocemos y hemos encontrado a nuestra familia. Somos una familia. Mis hermanos, este tiempo para nosotros, para mí, mi esposa y nuestros hijos, ha sido un tiempo de gran refrigerio. Y yo les puedo decir, mientras uno está en el mundo trabajando con gente inconversa, lidiando con las cosas de este mundo, a veces uno recibe humillaciones, recibe desprecios, desplantes, y lo hacen sentir a uno como la última rueda del coche, ¿no? Como que uno no vale nada, uno no sabe nada. Y uno dice, bueno, ¿qué está pasando con este mundo, no? ¿Por qué la gente tiene que comportarse así? Pero cuando venimos aquí y tenemos estos tratos, estas consideraciones con unos con los otros, qué hermoso tiempo. Saber que podemos contar con una familia en la fe. Ustedes son nuestra familia en la fe. Son nuestros hermanos en Cristo. Son nuestros amigos. Y es un descanso para nuestras almas. Dice la Biblia en 1 Juan 3:1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Se dan cuenta del contraste, mis hermanos? Cuando estamos en el mundo lidiando con el diario vivir, pues es feo, es desagradable vivir con ellos. Pero qué descanso que encontramos cuando andamos entre nosotros, ¿no? Y eso es lo que vamos a disfrutar, mis hermanos, por la eternidad. Seguir siendo una familia, estar en comunión, es tener ese gozo, esa amistad de manera sincera entre nosotros, mis hermanos. Miren lo que dice también Colosenses 3:16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto es una breve descripción de lo que es la iglesia. ¿Usted quiere saber qué es la iglesia? Es esto. ¿Para qué estamos aquí? Para esto. Y se lo voy a leer una vez más. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Y luego dice, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y luego dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor,
con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es lo que acabamos de hacer, es lo que hicimos ayer, hasta que la garganta no dio más, cantándole al Señor, en una comunión hermosa, preciosa. Qué buen tiempo, mis hermanos. Gracias a Dios por este tiempo. No teníamos en realidad planeado con mi esposa venir, pero el Señor permitió que las cosas se dieran y pudimos estar aquí con ustedes. Realmente queríamos hacerlo, no sabíamos cómo hoy lo íbamos a lograr, pero el Señor proveyó a través de algunos hermanos en Cristo y bueno, otras cosas más sucedieron y aquí estamos. Y gracias por el privilegio, mis hermanos, de darnos esta apertura, esta confianza y el hecho de poder permitirme a mí estar aquí delante de ustedes y compartirles la palabra de Dios. Es algo inmerecido, en realidad, un privilegio inmerecido. Pero mientras ustedes nos den esa cabida, vamos a hacerlo de la mejor manera y con el corazón como para Dios, ¿no? y para ustedes también. Así que, mis hermanos, esto es las razones por las que conservamos la palabra de Dios en nuestro corazón, porque en ella encontramos nuestra fe, porque en ella encontramos nuestro fin, porque ella nos habla de nuestro futuro, porque es nuestra fortaleza, porque es nuestra felicidad, porque es la que ha formado nuestra vida y es la fuente de luz, paz, sabiduría, esperanza y libertad. Y porque en ella tenemos esta hermosa familia.